me vino la idea de que la muerte era la única salida para mi erección. Muertos, Simona y yo, el universo de nuestra prisión personal, insoportable para nosotros, sería sustituido necesariamente por el de las estrellas puras, desligadas de cualquier relación con la mirada ajena, y advertí, con calma, sin la lentitud y la torpeza humana, lo que parecía ser el término de mis desenfrenos sexuales. Una incandescencia geométrica, entre otras, el punto de coincidencia de la vida y de la muerte, del ser y de la nada, y perfectamente fulgurantes. Buenas, sean bienvenidos. Mi nombre es Santiago Almazán y este es mi canal donde hablo sobre libros. Hoy estamos para nada más y nada menos que hablar de Historia del Ojo de Georges Bataille. Estaba con la campera, me saqué la campera porque sé que me va a dar calorcito hablar sobre este libro. Le voy a contar una infidencia, primero una curiosidad. Yo me compré este libro, Historia del Ojo, pensando que era un ensayo o un libro filosófico o algo histórico sobre, no sé, ponerle las diferentes concepciones del ojo en las diferentes culturas. Por ejemplo, no sé, los egipcios, el ojo de Horus, o los griegos, el ojo que todo lo ve, o el ojo griego, o el ojo según los poetas, porque Homero, por ejemplo, decía que el ojo humano no ve lo que sí el ojo del alma, el ojo que es inmortal, el ojo que ve lo que los otros no ven. Entonces pensé que era un libro que hablaba sobre todo eso. No, claramente me di cuenta que no. Así que ahora les voy a contar, vamos a desentrañar un poco sobre qué habla el libro. Bueno, como siempre, comienzo contándole un poco los datos y poniendo en contexto un poco. Bataille escribió el libro en 1928, pero no lo publicó con su nombre. Es tan disruptivo, es tan escandaloso para esta época y para esa más todavía, que no lo publicó con su nombre, sino hasta después de muerto en 1968. El libro forma parte de la literatura erótica, literatura, no sé, pornográfica, sexual, lo como se le diga. Dicen, yo es la primera obra que leo de este género de literatura, que es la obra magna, la obra más importante de este género, y es realmente muy duro, muy crudo. Bueno, 1928 tiene, creo, 60 páginas, viene con un anexo de 20 páginas más, que es algo que habla del autor mismo, cuenta varios ítems sobre el libro, pero la historia tiene 60 páginas, muy corto, muy condensado, muy dinámico, muy violento en lo que a la trama respecta. Toda la historia está conformada por tres personajes, que es nuestro narrador sin nombre, no conocemos su nombre, y Simona y Marcela. Simona es una chica de 15 años, con muchos fetiches, muy adicta a los fetiches y a las extravagancias. Voy a leerles algo que saqué de internet para que vean la descripción de este personaje. El personaje de la joven Simona, que transgrede en todos sus actos cualquier norma de comportamiento sexual admitido. Vamos de nuevo. Transgrede en todos sus actos cualquier norma de comportamiento sexual admitido, moral y conscientemente, es la encarnación por una parte del deseo inconsciente y por otra del pecado, de lo prohibido, de la prohibición, y por ende del placer, que a su vez, por ser fruto del mal, no es más que portador del máximo castigo, la muerte. Así pues, el goce en su plenitud sabe siempre a muerte. Y, por segundo, es Marcela, es una niña un poco más normal, más tradicional, que conscientemente no ingresa en estas orgías, pero casi esquizofrénicamente o mediante la negación, tiene algunos episodios psicóticos, sí entra. Bueno, entonces tenemos estos tres personajes, nuestro narrador sin nombre, Marcela y Simona, y van pasando muchas cosas, es realmente muy violento y en las 60 páginas que tiene pasan un montón de cosas, viajes, secuestros, asesinatos, orgías, desenfreno, transgresiones, muchísimas cosas. Lo interesante de esto es que en este mismo desenfreno y sobreabundancia de cosas que pasan, también hay espacio para la reflexión filosófica. Por ejemplo, de la cita que le leo en el principio, yo puse ahí arriba sexo y filosofía, o sea que se conjugan las dos cosas y él encuentra del espacio y encuentra el momento exacto donde hacer una reflexión o donde integrar a un pensamiento más complejo, más abstracto, en medio de descripciones sexuales explícitas, de actos, de habla sobre el coito, la orgía, y entra también la filosofía y la reflexión. No entra forzadamente, sino cómodamente, se podría decir. Entra donde ya la descripción
termina y el autor, mediante esta reflexión, viene a ponerle un sentido o a marcar el vacío de sentido que queda después de las descripciones totalmente sexuales. O sea que estas reflexiones filosóficas no son externas a la historia, no es que las trae el autor desde afuera, sino que nacen desde ella misma, donde ya las transgresiones se tocan con lo absurdo, donde ya pierde el sentido seguir hablando sobre el sexo. Ahí entra una reflexión. Lo erótico va en crecimiento en el libro, la violencia también, las transgresiones, los excesos, los desmanes, van en exceso justamente, crecen y crecen hasta que ya en un momento el límite no se conoce y uno empieza a dudar realmente si eso está pasando en serio o son sueños o cosas que los personajes ven, porque realmente es muy disruptivo, es completo. O sea, el único hilo que une a toda la historia es la destrucción y el caos. De destrucción en el sentido de destrucción de los sentidos, de la normalidad. Bueno, para que se vayan dando de una idea, le voy a leer la contracara, porque yo también me quedé sin palabras para describir un poco el libro, porque como es el primer libro que leo de este tipo, de este género, no tenía muchas formas para poder describirlo. Entonces, para ayudarme y para ayudarlos también a que entiendan más, le voy a leer así como dice acá. Esta historia comienza con 3. Simona, Marcela y el narrador. Entre ellos un sinnúmero de juegos lascivos, eróticos, pornográficos, que los conducen a la locura de la representación del sexo, es decir, a la sana deformación del placer. Pero en su juventud extrema aún no se dan cuenta que ya no habrá paso atrás para ellos. Una vez ingresado al sutil terreno de la perversión, el sexo solo podrá tener voz con fuerza en la horrorosa deformidad de la vida. Bueno, me quiero quedar con una última parte, con una última reflexión, si se quiere, que es que fue raro porque me sucedió algo que después leí que Bataille habla sobre eso. Que es que cuando leí el libro me sentí muy incómodo porque real son párrafos y párrafos hablando sobre el sexo, sobre las orgías. Y yo no estaba acostumbrado a leer libros así. Yo soy más de leer, no sé, novelas clásicas, cuentos, filosofía. Y me puso muy incómodo. Bataille dice que la tarea del escritor es ponernos en ese lugar de incomodidad, en ese lugar donde no llegaríamos por nosotros mismos, de enseñarnos las transgresiones. Se podría decir entonces que es del escritor el que escribe lo que nosotros pensamos. Es el escritor el que pone en palabras esos pensamientos perversos o esas cosas del inconsciente, esas cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos bien todavía, esa cosa que nosotros mismos terminamos de saber sobre nosotros mismos. Los escritores se dedican a poner eso en palabras. Entonces el escritor es el que nos pone en ese lugar incómodo, es el que nos muestra eso de nosotros mismos que ni nosotros mismos queremos saber. Eso sucede realmente con este libro. Este libro nos lleva a un lugar al que no queremos llegar, al que no sé si realmente queremos que nos hablen de eso, pero son cosas que pasan, son los fetiches que cada persona tiene, esos deseos que están ocultos, que están tapados por el lenguaje, esos deseos de los cuales no se habla, no se nombra, no se comenta, las conversaciones diarias no se dicen. Entonces Bataille dice que el escritor es el que nos mete a todo eso, es el que nos muestra todos esos caminos. Y lo que hace Bataille acá es exagerar completamente eso, es irse al demonio, irse a cualquier lado, exagerarlo y estar páginas completas hablando sobre sexo, sobre erecciones, sobre penes, orgías, lo que sea, para mostrarnos todo eso que nosotros tenemos en el baúl del inconsciente, todo eso que tenemos tapado por las represiones, por el secreto, por la mirada de ese otro que no le podemos contar esas cosas porque, no sé, nos meterían presa. Entonces me parece muy importante de llegar a esos lugares donde no llegaríamos por nosotros solos. No sé si leería 2 veces este libro, pero sí sé que vale un montón que esa primera lectura haya sido totalmente disruptiva, me haya sacado de la zona de confort, me haya enseñado que hay un género de libros y de palabras y de historias totalmente diferente al que yo suelo ir, al que suelo frecuentar. Y bueno, bienvenido sea lo disruptivo, lo que nos cambia, lo que nos hace ver algo nuevo, lo que nos saca de las tradiciones, de la normalidad. Así que bueno, no sé si les diría que lo lean, que no lo lean, realmente es bastante raro, pero bueno, cada uno tiene su decisión.
Sépanse que van a encontrar un libro como pocos, un libro raro, pero que, bueno, si es nuevo y si, como les digo, nos lleva a un sentimiento nuevo, a una incomodidad, a un lugar donde no habituamos a ir, bueno, bienvenido sea. Así que bueno, sin más preámbulos, sin más vueltas, sin más que decir, les agradezco si llegan hasta acá. Suscríbanse, dejen un like, un comentario, síganme en mis redes sociales y bueno, nos encontramos en el próximo libro, en el próximo encuentro, en el próximo video y que les vaya bien.